¿Alguna vez has mirado un billete de 100 pesos, 20 dólares, 50 euros y te has preguntado qué le da valor? No es oro, no es plata. ¿Es papel? ¿Algodón con tinta? La respuesta que seguro te dieron en la escuela es la confianza. Vale algo porque todos creemos que vale algo. Un momento. Eso suena menos a economía y más a un culto religioso, ¿no? Bueno, prepárate, porque esa idea, ese sistema en el que todo el mundo basa su vida, su trabajo y sus ahorros, es un invento. Y ni siquiera es un invento viejo, es básicamente un accidente que ocurrió en 1971. Hoy, en la historia de la plata, vamos a contar cómo murió el dinero real y cómo terminamos, casi por casualidad, en este gigantesco experimento financiero global. Esta es la historia del patrón oro y su espectacular colapso. A ver, recapitulemos rápido. Durante la mayor parte de la historia, el dinero era algo. Era una cosa física. Oro, plata, pesaba, brillaba. Pero es un fastidio cargar lingotes para ir a comprar el pan. Así que inventamos el papel moneda. El problema es que el papel moneda no es dinero, es una promesa. Un vale que dice que el banco te debe el oro. Y para que la gente confiara en esos vales, se crearon los bancos centrales. Instituciones serias que básicamente ponían un sello y decían, tranquilo, tu billete está seguro con nosotros. Pero para mucha gente, eso no era suficiente. Cambiar tu trabajo, tu tiempo, tu vida, por un pedazo de corteza de árbol impresa necesitaba un ancla más, una garantía final. Y esa garantía fue el patrón oro. El patrón oro es una idea simple. Tu billete de papel es solo un recibo, un ticket de guardarropa. Y en cualquier momento, en teoría, podías ir al banco con tu ticket y reclamar tu abrigo, es decir, tu cantidad específica de oro físico. Pero el patrón oro no era una garantía, era un truco inteligente. Era la primera gran mentira de la banca moderna. Era el guiño guiño original. Era decir, vamos a imprimir 120 vales por cada 100 abrigos que tenemos en la bóveda. Total, ¿quién se va a dar cuenta? Funcionaba de maravilla en tiempos buenos. Pero en crisis, cuando todos querían su oro al mismo tiempo, el truco se venía abajo. Era flexibilidad en modo fácil y rigidez catastrófica en modo difícil. Era el pecado original del sistema. Expandir la oferta de dinero, pero con una ancla que parecía impedir que se saliera de control. Ok, dicen ustedes, pero ¿por qué no dejar que la moneda flote libremente y ya? Que el mercado decida su valor. Ah, mis amigos, bienvenidos a la historia. El patrón oro resolvía dos problemas gigantescos del dinero de papel. El primero, la inflación. Apenas los gobiernos descubrieron la imprenta, ¿qué creen que hicieron? Exacto, empezaron a imprimir dinero como si no hubiera un mañana. ¿Necesitas pagar un ejército para invadir al vecino? Imprime. ¿Prometiste un nuevo acueducto? Imprime. El resultado es odio. Más billetes persiguiendo los mismos bienes. Cada billete vale menos. Tus ahorros se evaporan. Lo que nos lleva al segundo problema, los tipos de cambio. Justo cuando el papel moneda se ponía de moda, el comercio internacional estaba explotando. La revolución industrial estaba a todo vapor. Pero ¿qué pasa cuando tu barco llega a un puerto en Londres y tú quieres pagar tu carga con tus pesos de papel verde y el comerciante local quiere darte sus libras de papel rosa? Se miran raro. En los viejos tiempos habrías pesado las monedas y aceptado su valor en metal, pero ahora te dan un papel que no reconoces. Pero si ambas monedas están en el patrón oro, problema resuelto. Pongamos un ejemplo fácil. Digamos que 20 dólares gringos se pueden cambiar por una onza de oro. Y digamos que 2 libras esterlinas también se pueden cambiar por una onza de oro. Listo. La matemática es simple. Una libra vale 10 dólares. Fin. Tienes un tipo de cambio fijo, estable y confiable. Suena genial, ¿no? Bueno, pues aquí es donde todo empieza a desmoronarse.
Irónicamente, el sistema lo empezaron los británicos, porque se les acabó la plata. Estaban comprando tanto té de China que todo su metal plateado se iba a Asia. Así que, para respaldar las notas del Banco de Inglaterra, dijeron, usemos oro. Y como Gran Bretaña era el capo del mundo en esa época, todos los demás los copiaron. Pero el sistema tenía grietas. Durante las guerras masivas del siglo XIX, los países tuvieron que suspenderlo. Era chicos, pausa al patrón oro, tenemos que imprimir dinero para cañones, ya volvemos. Hubo otros sustos, como la fiebre del oro de California, que hacían temblar el sistema. Pero en general, durante el siglo XIX, la cosa aguantó. Y entonces llegó 1914. La Primera Guerra Mundial, la catástrofe que lo cambió todo. Y como tantas otras cosas de ese mundo de ayer, el patrón oro se hizo polvo bajo las necesidades imposibles de la guerra total. Nación tras nación abandonó el oro. ¿Por qué? Porque necesitaban imprimir dinero infinito para pagar las armas, las municiones y los millones de hombres que morían en las trincheras. Mientras más dinero se imprimía para alimentar el hambre insaciable de la guerra, el comercio se volvía un caos. Estados Unidos, que entró tarde, se convirtió en el gran proveedor, y Europa le pagaba, hasta que el oro de Europa simplemente se acabó. Y después de la guerra, muchos países no pudieron volver. Estaban quebrados. Alemania, ahogada en deudas, entró en una hiperinflación tan absurda que la gente quemaba billetes para calentarse. Intentaron estabilizar su moneda respaldándola en hipotecas sobre tierras agrícolas, lo cual suena ridículo, pero funcionó porque era básicamente decir, este papel representa productividad real, no promesas vacías. Fue más un truco psicológico que económico, pero detuvo la hiperinflación de la noche a la mañana. Inglaterra intentó volver al patrón oro apelando al patriotismo. Por favor, ciudadanos, no cambien sus billetes por oro, háganlo por el rey. Spoiler, el patriotismo no cotiza en bolsa. La gente quería oro, no discursos bonitos. Y todo esto se derrumbó por completo cuando golpeó la Gran Depresión. Los pocos países que sí se habían quedado en el patrón oro, como Estados Unidos, de repente descubrieron la trampa de la que hablamos. La flexibilidad se había convertido en una prisión. Ahora que la gente entró en pánico y quiso su oro, no había suficiente. El sistema se atascó. Sin embargo, muchos seguían pensando que era un bache. Pronto volveremos al patrón oro. Tenemos que volver, ¿no? Pobres, no sabían lo que se venía. En su lugar llegó la Segunda Guerra Mundial, la guerra más cara de la historia. Económicamente una locura insostenible. Pero esta vez el mundo había aprendido la lección. En 1944, las grandes potencias se reunieron en Bretton Woods para diseñar un nuevo sistema y evitar el caos anterior. ¿La solución? Bueno, en este punto, Estados Unidos tenía literalmente casi todo el oro del mundo. Todos se lo habían gastado comprándole armas, así que la solución fue simple si eres Estados Unidos. Miren, muchachos, nosotros sí seguimos en el patrón oro, así que ¿por qué no atan sus monedas al dólar? Y así fue. El nuevo sistema era 1. El dólar estadounidense es canjeable por oro a $35 la onza. Y 2. Todas las demás monedas son canjeables por dólares estadounidenses. El dólar se convirtió en la moneda de reserva de todo el planeta, el padrino del sistema. Pero a medida que las economías de Europa y Japón se recuperaban milagrosamente en los 50 y 60, el dólar empezó a sobrevaluarse. Y aquí es cuando la cosa se pone divertida. En 1965, Charles de Gaulle, el presidente de Francia, que era más francés que una boina con una baguette y siempre estuvo harto de la posición dominante de Estados Unidos, decidió poner a prueba el sistema. Decidió cobrar. Y entre 1965 y 1968, Francia empezó a convertir sistemáticamente miles de millones de sus reservas de dólares en oro físico. Sí, incluyendo literalmente barcos cruzando el Atlántico para recoger los lingotes, como en una película de piratas, pero real. Viendo esto, otras naciones, como Alemania, dijeron, «Oye, yo también», y se unieron a la fiesta para reclamar su oro. Para 1971, Estados Unidos estaba siendo drenado. La Guerra Fría y especialmente las guerras carísimas de Corea y Vietnam estaban mandando todo ese oro de vuelta al extranjero.
Las reservas de oro en Fort Knox se vaciaban a toda velocidad. Así que, el 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon hizo lo que todos sabían que tenía que pasar. Fue a la televisión y anunció, con la cara más seria del mundo, que Estados Unidos suspendía temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Temporalmente. Ese fue el rug pull financiero más grande de la historia. Fue el momento en que el mago le confesó a la audiencia global que todo era un truco. El oro en la bóveda del que dependía el planeta entero ya no estaba disponible. El padrino dijo, ya no pago mis deudas. Piensen en eso. 1971. Es ayer, no es historia antigua. Y aquí es donde la historia se vuelve comedia. El mundo entró en shock. Pero, y este es el gran giro de la trama, muchos países, por pura inercia, siguieron atando sus monedas al dólar. ¿Entienden lo que pasó? Tenías al franco, al marco y a la libra, canjeables por dólares que ahora no eran canjeables por nada. Eran vales para obtener otros vales. Un castillo de naipes basado en la costumbre. Eventualmente, uno por uno, los países dijeron al diablo y dejaron sus monedas flotar, es decir, que su valor lo decidiera el mercado. Y así, casi por accidente, sin un gran plan, después de 6,000 años de usar cosas como dinero, aceptamos que el dinero es solo una idea. Lo que tienes en tu bolsillo ahora mismo no es dinero en el sentido histórico, es moneda fiduciaria. Fiduciaria, de latín fiat, que significa hágase o que así sea. Tu dinero vale no por el oro, sino por decreto. Espera, dirán, si el dólar ya no valía nada respaldado en oro, ¿por qué todos siguieron usándolo? Ajá, aquí viene otro plot twist. En 1973, Estados Unidos hizo un trato con Arabia Saudita. Ustedes venden su petróleo solo en dólares y nosotros los protegemos militarmente. Los saudíes aceptaron. Y como todo el mundo necesita petróleo, todo el mundo necesitaba dólares. El oro fue reemplazado por oro negro. El respaldo del dólar ya no era un metal en una bóveda, era el poder militar estadounidense y el control de un recurso vital. ¿Ven? No era solo fe, era fe respaldada por portaaviones. Así que la próxima vez que mires tu billetera o que veas las noticias sobre la inflación y la confianza del mercado, recuerda lo que pasó en 1971. El sistema en el que vivimos no fue diseñado, fue un accidente. Es un castillo de naipes que se sostiene sobre un solo pilar. La fe en que los gobiernos no imprimirán ese papel hasta convertirlo en basura. ¿Te da un poco de vértigo? Debería. Si te gustó desenterrar esta verdad incómoda, imagínate lo que viene. La historia del dinero está llena de estas estafas ocultas a simple vista. Suscríbete y únete al círculo. Bienvenido a la historia de la plata, como nunca te la contaron.